Este texto, este relato de la palabra de Dios, nos muestra a Moisés prácticamente en una frontera. Está cerca la entrada de Israel a la tierra prometida, pero lamentablemente se suscita un acontecimiento complicado que nos explica la razón por la cual Moisés no entró a esa tierra que Dios tenía preparado para ellos. Es algo muy difícil de poder expresar, porque en esta mañana yo le decía al Señor, bueno, ¿cómo le llamamos a este mensaje? Y el Señor me puso la vida en el Espíritu, la vida en el Espíritu. Entonces, para poder hacer comprender esto, el Señor quiere que expliquemos algunas cosas importantes. Primero, que hay dos acontecimientos, y esto ya los que leen la Biblia y los que ya conocen un poquito de la palabra, saben que en dos ocasiones Moisés tuvo que estar frente a la peña. Entonces, al inicio del desierto, cuando Moisés liberó a Israel, claro, con la mano poderosa de Dios, ellos se toparon con las necesidades básicas. En el libro de Éxodo, que ya les voy a relacionar el texto, el Señor quiere presentarse como aquel Dios que provee en la necesidad. Israel era un pueblo esclavo y por lo tanto no tenían conocimiento de lo que Dios podía hacer, ni tampoco tenían conocimiento de que el Señor era más que un Dios proveedor. O sea, ellos pensaron, el Dios de Israel, el Dios nos abrió las puertas del mar, nos hizo pasar en seco, se glorificó, pero hasta ahí. Muchas veces tenemos la imagen del Dios libertador. ¿Por qué razón? Porque sabemos de lo que Dios nos ha librado, sabemos de dónde venimos. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, experimentamos una libertad y un deseo de Dios grandísimo. Pero después viene el Dios de la necesidad. Dios tiene que mostrarte a través de su providencia que Él no te va a dejar abandonado. Entonces, lo primero que pasa en el desierto es que Dios se presenta como un Dios de la provisión, un Dios que suple las necesidades. Entonces, a Israel no les va a faltar tres cosas: alimento, bebida y protección de parte de Dios. Entonces, primero, eres libertado, conoces a un Dios libertador. Luego, conoces al Dios de la provisión. Y se desencadenan 40 años de desierto. Ahora, quiero que note las diferencias. Dice en el libro de Números 21, dice que están en el desierto de Sin. Mire lo que dice el 21. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Entonces están en el desierto de Sin, en un lugar llamado Cades. Cades en hebreo significa Kadosh, lugar de santidad, lugar de santidad, lugar de santidad. Cuando vemos el libro de Éxodo, algunos teólogos dicen es que es la misma circunstancia. No, porque en Números 20 lo primero que pasa es que María, la hermana de Moisés, muere, y va a morir también Aarón, su hermano, y por lo tanto están en un lugar llamado Sin, en un desierto, específicamente en Cades. La primera vez que esto sucedió está en Éxodo 17. Mire lo que dice Éxodo 17. Si usted lee conmigo en el versículo número 5, y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Mashah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo:
¿está pues Jehová entre nosotros o no? Mire en el versículo número 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Entonces, note lo siguiente, están en Refidín. Refidín significa lugar de frescura, lugar donde se amplía la frescura. En el capítulo 16, Dios les ha provisto de maná. En el capítulo 15, Dios les ha convertido las aguas amargas en dulces. Y ahora que vienen al desierto, ellos tienen sed y Dios les está dando de beber a los que tienen sed. Entonces, Dios es el Dios de la provisión. Dios es el Dios de las necesidades de su pueblo. Él nos manda. Él puede ser que estés en esta mañana diciendo: pastor, ¿cómo se expresa Dios en mis necesidades? Es que, hermanos, solamente proveyéndonos con el sustento diario, con la misericordia diaria que Él nos da, Él está mostrando mucho de su ser, porque no nos falta nada. Tal vez no tenemos grandes lujos, pero tenemos lo necesario. Y ahora, ¿qué pasa después de esto? Lo que sucede es que Dios le dice a Moisés en Refidín: toma la vara con la que abriste el mar, y con la misma vara le pide que le pegue a la peña. Mire lo que dice el 6: y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpeará la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y así fue. O sea, con la misma vara golpeó la peña, y la peña dio su agua. La piedra caliza en el desierto, si se golpea, muchas veces acumula agua, y por eso fluye el agua de la peña. Pero este es un milagro. El milagro es que Dios le dice: toca, pégale esa peña, y de ahí yo te voy a dar de beber. Y así fue. Pero han pasado 40 años en el desierto, 40 años en el desierto, y ahora las cosas cambian. Cambian en escenario, porque lo que muestra número 20 es que el pueblo sigue siendo igual, porque el pueblo sigue reclamando. El pueblo sigue diciéndole a Moisés: mira, Moisés, necesitamos agua de beber. Otra vez nos dejas en escasez, otra vez nos dejas en estrechez. Y esto es bien importante, porque fíjense que la escasez no viene una sola vez en la vida de nosotros, sino que viene varias veces. Nunca podemos decir que una vez que salimos de un primer escenario de escasez, no vamos a volver a tener otra escasez. Pero la escasez del número 20 es una escasez de agua en la que Dios quería terminar de purificar a su pueblo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Lo que está sucediendo es que hay estrés. El ambiente está difícil, porque primero muere la hermana de Moisés, María. Pero pasa otro acontecimiento similar. Además de que se muere María, el pueblo presiona a Moisés diciéndole: danos de beber agua. Mire lo que dice el verso 2 de número 20. Vaya conmigo a número 20, verso 2. Son dos acontecimientos diferentes, distintos, no son iguales, son diferentes. Uno pasa al principio del desierto y otro pasa al final de la época del desierto. Y mire lo que dice: y porque, número 22, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Entonces, mire lo que reclama el pueblo. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Qué están diciendo? Mira, nosotros nos hubiéramos muerto en el desierto. Ellos no han cambiado nada. Son un pueblo rebelde, son un pueblo desesperado. No quieren pasar a cosas más grandes, sino que han pasado 40 años, su carácter no ha sido transformado, su forma de pensar es igual, y prácticamente el pueblo presiona a Moisés ante una situación difícil porque acaba de perder a su hermana. ¿Y qué sucede? Mire lo que dice el verso 6. Consultan con el Señor. Moisés y Aarón se van a la consulta, van a preguntarle al Señor cómo van a obrar. Dame las indicaciones, Señor, dame la estrategia que tengo que hacer. En el verso 6 se presenta Moisés y Aarón ante el Señor y le preguntan, ¿verdad? Dice: Señor, danos
cómo debemos de operar. Danos qué tenemos que hacer en esta situación. Verso 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúna a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y él dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y sus bestias. ¿Qué le está diciendo Dios? Le está diciendo: ahora tienes que hablar a la peña a la vista de ellos. Diferente. En Refidín le dice golpea. En el desierto de Sin, en Cádiz, le dice habla con la peña. Diferente totalmente. Pero ¿qué es lo que quiero mostrar? Hay un verso que es el que me impregnó a mí de fe. Es el que a mí me puso. La pregunta es: ¿por qué Dios se molesta? ¿Por qué Dios se molesta ante la conducta de Moisés y Aarón? ¿Por qué Dios se molesta ante la conducta de no hablar, sino que golpear la peña? Y ahí aparece este texto en el 12. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme. Bueno, voy a sacar de estos textos 3 enseñanzas fáciles. En primer lugar, quiero mostrarles que a pesar que Dios está molesto, las aguas van a salir de la peña. Moisés, en lugar de hablar, le va a pegar y muestra enojo. ¿Por qué razón? Porque no pega una vez, sino que le pega 2 veces. Miren lo que dice el verso 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de la peña. 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué quiere decirnos esto? Primero, aunque ellos estaban cometiendo un acto de rebeldía, Dios permitió que el agua fluyera. Muchos ministerios y muchas vidas de nosotros están ahí, en el fluir de las aguas. ¿Cómo así, pastor? Mira, hay una situación aquí bien relevante. Dios quiere llevar a Moisés a otro nivel. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que él está actuando como actuó hace 40 años en su vida. Mira, nosotros todos aquí tenemos el hombre que Dios y la mujer que Dios ha creado en nosotros. Pero detrás de todo esto hay una persona, hay un ser interior, hay una carne que se comporta como lo que fuimos antes. Y hay algo en nosotros que nos lleva a repetir las mismas conductas absurdas y tontas con las que antes hacíamos las cosas. Sí somos cristianos, sí somos creyentes, pero el reflejo de nuestra falta de madurez es que nos enojamos, nos rebelamos. Esa es la forma exterior en la que se manifiesta una persona que posiblemente está aquí desde hace 10 años o 15 años. Pero ¿cuál es el punto? Cuando usted habla con esta persona, se comporta tal vez de una forma tímida, de una forma en la cual usted le demuestra un carácter, pero ante la presión, ante la escasez, suele que saca de esa persona su antigua naturaleza y se comporta como el mismo niño, se comporta como la misma niña que antes fue. El problema de Moisés es que la Biblia nos dice en el libro de Éxodo y en el libro de Hechos, es que él es una persona impulsiva. Si bien es cierto, dice que el mismo texto de la Biblia dice que Moisés era manso. Diga conmigo, manso. Eso es lo que Dios hizo en él. Pero lo que escondía Moisés es que en la mansedumbre, detrás de la mansedumbre estaba enterrado el Moisés de la vida vieja. Y el Moisés de la vida vieja era violento, era agresivo, no esperaba en Dios, porque la Biblia dice que él mató al egipcio y lo dejó enterrado, porque lo que él quería era que lo tomaran como líder, como caudillo de su pueblo. Adivinen qué, señores,
en el capítulo 20 de Números está saliendo el mismo Moisés que mató al egipcio. Todos aquí tenemos al Moisés que mató al egipcio. Tal vez en tu conducta no se revela con violencia. Tal vez tu peor error es que repites la misma mala costumbre de siempre. Algunos aquí tenemos una acción de impulso que nos hace ser molestos, nos enojamos, un mal carácter. Algunos otros tenemos otra conducta, somos mentirosos, estafadores, y tenemos esa mala conducta de que ciertamente, aunque hemos superado el Moisés de hace 40 años, ese Moisés que está enterrado no está muerto, todavía vive y sale de vez en cuando a hacer de las suyas. Yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Usted está seguro ya que usted ya enterró al Moisés de su vida pasada? ¿O piensa usted que tal vez ese Moisés todavía está vivo de alguna forma en usted? Porque fíjese que yo le voy a contar algo. Yo por mucho, en mí, yo me examino a mí mismo y yo digo, no, si es que yo ya no soy así. Pero constantemente en mi vida veo que aquella persona que yo ya dejé enterrada, que el Señor me ayudó, porque Él es el que me ha hecho morir y nacer de nuevo, vuelve a salir de la tumba y me atormenta constantemente. Me atormenta y mire, hay cosas en mi vida que me hacen acordarme de lo que yo fui. Muchos de nosotros queremos tirar nuestro pasado como que ya no existiera, y si tuvimos hijos antes, y si antes hicimos esto. Los cadáveres están ahí, y sabe, de vez en cuando los cadáveres se levantan y nos asustan. ¿Cuántas veces tienes que ser y tener coraje para ir a arreglar las cosas que dejaste mal? ¿Sabe por qué? Porque uno de mis peores errores en mi vida es que siempre huí de las cosas. Nunca enfrenté los problemas. Pero ese Moisés ya está muerto. Y lo que hay ahora es una nueva criatura. Y por lo tanto tengo que ser capaz de enfrentar el pasado de mi vida y decir, si Dios me ayudó para ser transformado con el poder del Espíritu Santo, Dios me va a ayudar a salir de todas las circunstancias que vengan. No hay que tenerle miedo al pasado. Hay que enfrentar las cosas y comportarse de una forma en la cual demostremos que somos hijos de Dios. Entonces, cuando venga ese hombre, no le haga caso. Nadie dice amén. Porque usted, cada vez que le enamoran, les hace caso. Ay, hermanita, yo veo que usted, su esposo no le hace caso. Yo veo, hermanita, que usted viene sola a la iglesia. Y allí viene la Moisesita, ¿verdad? Y se enamora otra vez. ¿Sabe? Usted tiene dos decisiones que tomar. O sigue actuando como un niño o como una niña, o se comienza a comportar como una persona transformada por el poder del Espíritu Santo. Porque hasta donde yo sé, Jesús murió en la cruz del Calvario para redimirnos de todo el pasado, del presente, y darnos un nuevo futuro. Yo creo que aquí, todos los que estamos aquí, hemos sido resucitados por el poder de Jesucristo. Hemos sido muertos. En Romanos la Biblia nos enseña que hemos sido muertos, sepultados, crucificados y resucitados con Cristo el Señor. Usted ya no es una vieja criatura, usted es una nueva criatura, resucitado con Cristo y con el poder del Espíritu Santo para enfrentar cualquier circunstancia. Entonces deje de comportarse como lo que antes fue. Esa es una expresión exterior de lo que fuimos. Así somos. Yo no le vengo a decir usted no es salvo. Lo que yo le vengo a decir es que eso nos pasa. Eso nos pasa a los creyentes. Eso nos sucede. Porque el proceso de la vida cristiana es de madurar. Y a veces nos comportamos como niños. Esa es la manifestación más frívola, más exterior. Pero detrás de todo hay otra cosa. Diga conmigo, las aguas fluyen. Dios va a seguir con tus desórdenes, con tus divorcios, con tus fracasos.
Dios va a seguir fluyendo. Porque fíjate, te vas con otra mujer y te da dinero para seguir manteniendo a tus hijos. Estás conviviendo con un hombre que no estás casado con ella, con él, y te sigue mandando pistillos, tal vez hasta tus tíos de Estados Unidos, porque va a seguir fluyendo, va a seguir fluyendo. Dios sigue fluyendo, el agua va a salir. Es que, hermano, aún de nuestros errores, aún en nuestro fracaso, Dios tiene la gran capacidad, Dios tiene el gran poder de seguir fluyendo en nuestro fracaso. A pesar de lo que hayamos hecho, a pesar de lo que somos, Dios sigue fluyendo. Dios va a seguir fluyendo. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es lo que usted está perdiendo. Porque una cosa es estar en el fluir de Dios. Estamos en el fluir de Dios. ¿Y qué es el fluir de Dios? Llevamos la vida, todo bonito, venimos a la iglesia otra vez a componernos, a tratar de hacer las cosas nuevas y sacamos aquí adelante. Quedó embarazado usted de una pareja, usted saca adelante al niño, le da de comer, Dios le va a seguir dando comidita y le va a seguir dando para la leche, aunque ese niño sea de un hombre casado, porque Dios fluye. Ese embarazo que es con un hombre que no es tu esposo, sino que es esposo de otra mujer, vas a quedar embarazada. Y ese niño, ese bebé, cuando vayas a hacer la ultra, todo va a salir bien. El cuerpecito se va a desarrollar, el niño va a nacer, va a ser bien recibido, porque Dios fluye, aún en nuestros errores. El agua va a salir de la peña. Podés dejar a tu familia, a tus hijos. Te fuiste a Estados Unidos, los dejaste tirados. Pero Dios va a fluir. De alguna manera, los hijos y tu familia van a seguir comiendo, van a seguir siendo cuidados, porque Dios fluye aún en nuestros errores. Podés encontrarte un hombre que te acepte con tus hijos. Y probablemente te va a amar con tus hijos. Y va a decir, mire, no se preocupe. Yo la amo con sus hijos, no importa que sean de otro esposo, de otro varón. Y puede que este hombre sea tan fino que ame bien a tus hijos, aunque no son de él, porque Dios fluye. El problema es que Dios quería algo más para ti. ¿Por qué? Porque el agua va a fluir, pero hay un detalle: no creíste en el Señor. Porque lo que Dios quería era que hablaras a la peña. Hablarle a la peña. ¿Y sabe cuál es el problema? Estamos tan acostumbrados a la vara que no queremos salir de la comodidad. No queremos salir de la comodidad. Sí, ¿por qué Moisés usó la vara en lugar de hablarle a la peña? Mire, hay muchas razones por las cuales lo usó. Primero, porque tenemos más confianza en lo que tocamos. ¿Qué es más fácil? ¿Hablarle a la peña y confiar que Dios va a traer el agua? ¿O tomar la vara y darle garrotazo? Claro, tomar la vara es más fácil. Es más fácil divorciarse o estar conviviendo con una persona que vos sabés que hasta se te ha cruzado por la mente: es que yo quizás con esta mujer nunca tuve que casarme. Pero ¿sabés cuál es el problema? ¿Sabés cuál es el problema? Que no querés pasar al otro nivel. Siempre tomamos en la vara, siempre tomamos la decisión de lo más fácil, de lo más cómodo. Siempre tomamos la decisión de usar la vara, porque la vara la tomamos, la usamos, es visible, la podemos tocar. Pero te hago una pregunta: ¿para usar la vara se necesita fe? No, no se necesita fe, porque es lo que ya sabes usar. Ya sabes que tenés un oficio, ya sabes que tenés un trabajo, ya sabes que estás viviendo con esta mujer. ¿Qué es lo más difícil? Dar un paso adelante y hablarle a la peña. ¿Qué significa cuando le dijo Dios a Moisés: quiero que le hables, no que le pegues? Lo que estaba diciéndole Dios a Moisés es: te quiero llevar a otro nivel, te quiero llevar a otra dimensión conmigo. Quiero que hagas cosas
que hagas por fe, no porque mirás, no porque tenés la capacidad, sino que porque yo soy el que te va a dar el poder para alcanzar esa promesa. Pero ¿sabe cuál es el problema? Moisés no confió en la palabra de Dios. Y eso es lo que le pasa al 100% de la iglesia evangélica hoy. No confían en lo que Dios les dice, confían en lo que miran, en la vara, en lo más sencillo, en lo más fácil. ¿Qué te cuesta salir de ahí? Si Dios te dijo, hablale a la peña, no le pegues. Porque Dios te quiere llevar a otra dimensión. Y mire, no sabemos qué es lo que Dios va a hacer con nuestra vida. Pero cuando Dios dice, no le pegues, hablarle, quiere decir que Dios iba a hacer un gran milagro. Porque Moisés ya había sido usado en la vara. Con la vara se abrió el mar rojo, pasaron en seco. Con la vara vinieron todas las plagas de Egipto. Pero ¿qué pasa cuando Dios te dice, te quiero usar de otra manera? Ya no te voy a usar igual. Hoy ya no voy a usar la vara, hoy voy a usar tus labios. Ahí retrocedemos y decimos, no, los labios no puedo. Imagínese, Moisés hubiera hablado a la peña y hubiera dicho, peña, danos el agua de beber. Imagínese qué milagroso, hermano. ¿Sabe qué hubiera sido de Israel? Israel hubiera confiado en la palabra de Jehová y hubiera visto que Moisés, con solo pronunciar un milagro, se hacían los grandes prodigios y grandes obras de parte del Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema? Le faltó la fe. Porque confiamos en lo que vemos más que en lo que no vemos. Algo les voy a decir. La vida en el espíritu depende de que usted comience a confiar en lo que no mira. Usted no va a ver eso. Tal vez usted en esta mañana dice, pastor, yo no tengo para construir esta casa, yo no tengo para poder venir y levantar los muros. Es que confía en la palabra, no confía en lo que tiene en el banco. Es bien fácil cuando uno tiene una cuenta de 20,000 pesos y decir vamos a construir, pero cuando no se tiene nada, uno solo tiene lo más grande. ¿Qué es más grande? ¿Tener 50,000 pesos en el banco o tener la palabra de Dios? La palabra de Dios es más grande y más poderosa, porque con la palabra se creó todo el universo. Y si se creó todo el universo, te puede dar el dinero, para construir tu casa. Te puede dar el dinero para construir un templo. Te puede dar el dinero para salir de esa operación. Te estás hablando de la palabra creativa de Dios. Confía en la palabra. Aunque no lo veas, aunque no lo palpes, aunque no lo sientas, confía en lo que Dios te está diciendo. Porque es ahí donde comienza la fe. Y si Dios te dice, Moisés, no le pegues. Nosotros a la fuerza, ¿verdad? Una vez que nos metemos en los grandes desórdenes, queremos que a la fuerza las cosas funcionen. Y ahí está usted pegándole, queriendo ser papá de unos hijastros que usted no quiere, no ama. Y usted, señora, le puso un padrastro a sus hijos. ¿Y qué hace este varón? Solo les pega con la vara. ¿Por qué le pegó 2 veces? Porque Moisés estaba fúrico, enojado. Y así somos nosotros. Cuando las cosas nos salen mal, nos enojamos y queremos que a la fuerza funcionen. Pero nunca va a funcionar, porque usted le puede pegar 1, 2, 3 veces, 4 veces a sus planes, pero si no es de Dios, nada va a funcionar, nada va a pasar. No va a pasar. Usted le puede pegar una y otra vez y no va a pasar nada. Llega un momento donde Dios nos quiere usar de otras maneras y tenemos que ponernos en disposición. Yo decía, Señor, este año vamos a hacer bastantes cosas, pero de repente Dios nos dio la oportunidad de servir como maestros. Estamos dando 3 materias ahí en el seminario y yo ya tenía años de no dar clases, pero digo, Señor, si esto yo ya lo había dejado, yo ya no estaba siendo maestro de nada, mi predicación, mi culto. Pero ¿cuál es el punto? Lo que pasa es que nos gusta lo cómodo. Y cuando ya nos ponen en una situación donde tenemos que dar todo lo que tenemos por dentro, ahí es donde retrocedemos, ¿verdad? Ahí es donde vamos para atrás. Si en esta mañana Dios te ha puesto en el desierto de Sin
y no tenés agua, y estás bajo una gran presión, y estás bajo una situación que tú decís, yo no sé cómo voy a salir, ¿qué es lo que tenés que hacer? En lugar de retroceder y en lugar de comportarte como un niño, en lugar de comportarte como una niña, comienza a hablarle la peña y comienza a creer en Dios. Porque Dios va a traer agua de la peña. Dios va a hacer fluir el agua de la peña. Pero necesitas creer en lo que Dios te está diciendo. Solamente la palabra de Dios y nada más que solo su voluntad. Ahora, quiero que veas algo. Tú decides. Porque una cosa es que las aguas fluyan, pero otra cosa es que Dios esté desagradado contigo. Mire lo que le dice en el versículo número 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No creyeron, porque se necesita obediencia para creer. Y si Dios te está diciendo en esta mañana: mira, yo quiero sacar más de ti, quiero que vayas a evangelizar, yo quiero sacar más de ti, quiero que vayas a laicos y te prepares, quiero sacar más de ti, obedézcale a Dios, porque Dios quiere llevarlo a otra dimensión, Dios quiere llevarlo a otro nivel, y que le creas a Él. Pastor, pero no tengo nada en la cuenta. Pastor, pero nadie me ayuda. Pastor, pero es que no tengo el apoyo de nadie. No te preocupes, si tienes la fe, lo tienes todo. Camina en la fe, obedécele a Dios. Si Él te ha mandado a hacer algo, hazlo, porque Él tiene una promesa para tu vida. Créele a Él, ten fe, ten confianza. No serás avergonzado. Aunque no mires nada, Dios te va a respaldar. Pero qué triste aquellos hermanos que se quedan todavía en el fluir de las aguas, ¿verdad? Calmados ahí sin hacer nada para Dios. Y Dios los reta. Dios te dice: háblale, háblale, yo quiero otra cosa de ti. ¿Sabe qué pasó? A Moisés le tocó lo más duro. Vea lo que dice este texto, Deuteronomio capítulo 3, versículo 23. A Moisés le toca orar a Dios y le dice: Señor, déjame entrar, déjame entrar. Deuteronomio 3, 23. Deuteronomio 3, 23. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué Dios hay en el cielo, en la tierra, que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual, y que el nombre de Dios sea glorificado. Pero ¿qué es lo que sucede? Como hay tantas personas que solo en la vara creen, solo en la vara, en la vara, en la vara, en lo que ya vieron, en lo que ya hicieron, en lo que ya pueden hacer. Dios dice: dame más, dame más. Quiero ser glorificado. Quiero que la gente vea en ti un ejemplo. Y mira, hermano, de eso hay un montón de gente que yo le puedo testificar maravillas grandiosas que Dios ha hecho, que Dios ha hecho en la vida de las personas. Y uno dice: ¿y cómo es posible? Estaban construyendo el tabernáculo de Nuevos Horizontes y no tenían plata para continuar. Y llega uno de los hermanos y les dona $40,000 para comenzar ese proyecto, esa edificación. Pero ¿cuál es el problema? Si no se ponen a construir, no podrían haber visto la gloria de Dios. Si no te metes al hablarle la peña, no vas a ver la gloria. Si sigues con la vara, no vas a ver la gloria. Tenés que arriesgarte, tenés que ir a comenzar a tocar puertas, comenzar a preparar las cosas, porque Dios se quiere glorificar en tu vida. Pero ¿qué sucede? Mire lo que le tocó a Moisés. Mira de lejos, no vas a entrar. Eso es lo que te tenía. Eso es lo que te tenía, pero vos no lo vas a conocer, lo vas a ver de lejos, porque no vas a entrar, Moisés. Solo Josué va a entrar con el pueblo. Y qué triste aquellos que tenemos que ver la tierra prometida de lejos, porque no vamos a entrar. ¿Sabe por qué? Porque para entrar a la tierra prometida usted tiene que tener una vida en espíritu.
Y la vida espíritu depende de no vivir por lo que vemos, sino que vivir por fe. No se preocupe si se quedó sin trabajo. No se preocupe si la despidieron hace 2 semanas. Dios ya tiene la provisión para usted, pero Él la quiere meter en una vida de fe. Créale a Dios a lo que Él va a hacer y la misericordia que va a mostrar en su vida. Pero qué tristes aquellas personas que ven de lejos y dicen: hey, allá está la familia que te tenía Dios preparada, pero vos la abandonaste. Allá estaba el trabajo que Dios te tenía preparado, pero tú no quisiste estar ahí. Allá te tienen el ministerio donde Dios te iba a bendecir y te iba a prosperar, pero tú no quisiste hacerlo. Allá te tenía preparadas las bendiciones Dios y tú no quisiste salir de ahí, de tu comodidad. Dios quería más de ti. No te conformes a la vara. Créele a Dios. Y cuando Él te dice una palabra, obedécele. Porque Dios quiere glorificarse a través de tu vida. Tal vez tú pienses que eres poco o pienses que no tienes mucho para lograrlo. Pero es que no es lo que tú vas a hacer, es lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Y si Él tiene preparada una promesa para ti, Él se va a glorificar. Él se va a manifestar en ti y te va a dar la provisión, porque Dios es el Dios de la tierra prometida. No te quedes viendo de lejos. No te quedes viendo de lejos. No quedes ahí pensando qué podría haber sido de tu vida. Es que si yo no hubiera dejado a esta persona, es que si a mí no me hubieran echado, es que si yo no hubiera hecho. No. Toma la obediencia de la palabra y háblale a la peña, porque Dios tiene una tierra prometida que te quiere regalar. Confía en Él. Tómate de su mano y cree que Él va a hacer las promesas. Cumple obedientemente lo que Dios te pide y obedécele a Dios, porque Dios tiene la tierra prometida para que entres y bendigas tu generación con lo que Él te va a dar. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. En esta mañana quiero orar por aquellas personas que no tienen al Señor en su corazón. Si hay alguna persona que no tiene a Cristo, si hay alguien en esta mañana que no tiene a Jesús y quiere recibirla, hoy es un día de salvación. Hoy es un día de salvación. Dios quiere traer a tu vida vida eterna, pero ven a los pies de Cristo. Ven a los pies de Jesús. Dios quiere salvarte. Dios quiere salvarte. Ven a los pies del Señor. Ven a los pies de Cristo. Tenemos que estar preparados para lo que viene por delante. Confiar en Dios. Confiar en lo que Él va a hacer. Y comience a creer en las proezas que Dios va a hacer a través de su vida.